Arratsaldeon, muy buenas tardes, muy buena semana la que hoy comenzamos, el tiempo nos acompaña y parece que por lo menos hoy tendremos día de verano. Ya veremos cómo se desarrolla en el resto de los días. ¿Qué tal? ¿Ha pasado el fin de semana? Como siempre, cumpliendo con las medidas de seguridad, ¿verdad? Seguro que no nos han fallado. Bueno, estamos fallando un poco en general, porque los contagios por coronavirus se multiplican en Euskadi y en el resto del Estado. Ahora ha sido un macrobrote de salud, consecuencia también de otra fiesta de fin de estudios, el que ha elevado los datos de contagios en todas las comunidades autónomas y lo ha hecho también entre el colectivo de los jóvenes, al igual que ocurriera en Mallorca y de la que ya le dimos cumplida información la semana pasada. Todas las autoridades sanitarias están preocupadas, también están preocupadas aquí en Euskadi y como hemos sabido ya el próximo miércoles, este día 7, va a tener lugar la reunión del LABI, la reunión del comité asesor, es decir, el que tomará nuevas medidas que sobre todo seguramente afectarán al tema del ocio nocturno y a la hostelería. Esto estoy hablando sin confirmar porque todavía no ha trascendido nada. Mañana seguramente que ya trascenderá toda la información de lo que piensan o no aprobar. En principio, sobre esta reunión del LABI y del aumento de contagios porque no hemos cumplido las normas, ha hablado hoy el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria. Bueno, el miércoles se reunirá el LABI bajo la presidencia del Lehendakari y, como siempre, lo que prevalecerá en ese momento será lo que las personas que aconsejan al Lehendakari en cuestiones científicas y técnicas tengan que decir y las propuestas que hagan para la adopción de más o menos medidas, ¿no? Yo no sé cuál será la decisión, pero al margen de que se puedan adoptar o no medidas, el mensaje fundamental que el Lehendakari ha lanzado estos días y que lanza el Gobierno es que debemos cumplir con todas las medidas que están en vigor. El aumento exponencial de casos de contagios que se están produciendo son consecuencia de que no estamos cumpliendo con las normas establecidas. Las normas en vigor nos dicen que debemos evitar las aglomeraciones en la calle. Las normas dicen que no hay que beber de pie en la calle. Las normas dicen que los consumos de comida y bebida hay que hacerlas en torno a una mesa y como máximo con 6 personas en cada grupo. Las normas en vigor nos recuerdan que en muchas situaciones tenemos que mantener el uso de la mascarilla y tenemos que mantener las distancias entre personas. Por lo tanto, el mensaje fundamental hoy, y al margen de que se puedan adoptar o no más medidas, es que cumplamos las que están en vigor. Bueno, es un mensaje conocido por todos, pero parece que una cosa es que lo conozcamos y otra cosa es que cumplamos con las medidas. El portavoz del Gobierno también ha hablado del nuevo brote en Soraluce, también en Guipúzcoa, en Hernani y en otras localidades. También, como luego comprobaremos, han aumentado muchísimo el número de contagios. ¿Y cuáles son los contagiados? Pues lo que les venimos diciendo, los más jóvenes, y eso es algo que preocupa al Gobierno vasco. A ver, hay una preocupación importante además. No sabemos, los datos y los casos que estamos viendo ahora son la consecuencia de contagios que se produjeron hace 7 o 10 días. Por lo tanto, es muy probable que en los próximos 7 o 15 días estos datos continúen creciendo. No sabemos el efecto que esta nueva situación va a tener en cuanto al número de ingresos en los hospitales o ingresos en las CIUs. Pero al margen de eso, no podemos permitir como sociedad que este virus circule libremente y sin ninguna restricción entre tantas personas que aún no se han vacunado. Por lo tanto, es el momento de cumplir con las normas que están en vigor. Y la vacunación pues continuará, el procedimiento que ya está establecido, pero sobre ese tema prefiero que sea la consejera de Salud la que se pronuncie. Estamos pendientes que mañana la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, informe sobre cómo es la situación. Y el problema se está dando entre los jóvenes pues porque no están vacunados y porque los comportamientos son un poco incívicos, vamos a llamarlo. No solamente en Mallorca, no solamente en Salou, sino aquí mismo. Como prueba un botón, la semana pasada, una vez más, el Pinar de Gorliz era sede, como ven en estas imágenes, que además es que sacadas de Twitter, porque ellos mismos son los que están colgando las imágenes, una pelea, y en esta ocasión son las chavalas las que agreden y tiran del pelo también
a otra niña. Las imágenes las tenemos así, medio que se puedan ver, no ver, porque entendemos que todos ellos son menores de 18 años, por tanto, adolescentes enzarzados en una trifulca. Masificación, presunto consumo de alcohol, aglomeración. Las autoridades, no solamente de Guecho, sino también de la Diputación, hablan de vallar el Pinar para evitar que se repitan estas imágenes. Por cierto, que es que estos botellones, estas concentraciones, no son de ahora, también vienen repitiéndose durante la pandemia. En la época de multa, recuerdan que les ofrecíamos también imágenes, y cuando aparecía la Ertzaintza o la policía local escapaban los chavales para no ser multas. Pero recordemos que el botellón está prohibido y que por lo tanto es objeto de multa. Y aquí la última de las intervenciones del portavoz del Gobierno vasco, hablando precisamente de eso, de sí, movilidad, vamos a movernos, pero vamos a moverlos con conciencia, con tranquilidad y cumpliendo las normas. Yo creo que nos tenemos que convencer de que la movilidad es posible si la hacemos de forma segura. El problema no radica tanto en la movilidad como en cuanto en los comportamientos que tengamos cuando nos movemos. Pero esto no hace falta irse a Mallorca ni a Salau. Está pasando en Hernani, está pasando en otros municipios de Euskadi y está pasando en Singapur. La cuestión es que hay que mantener unas normas básicas. Aunque nos movamos libremente, tenemos que ser respetuosos con las aglomeraciones de personas, con las limitaciones a las aglomeraciones, con las reuniones que tengamos con otras personas y las medidas que adoptemos para juntarnos con ellas. De eso depende esto, más que de la movilidad. Bueno, yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo de concienciación. A las instituciones nos corresponde comunicar con claridad cuál es la situación y las medidas que están en vigor. Y a todos, como ciudadanos, como padres y madres de familia o como hijos o hijas de esas familias, nos corresponde ser conscientes de la situación que estamos viviendo. El decreto del Lehendakari, el que está en vigor, establece claramente cuáles son las condiciones en las que se pueden hacer cosas y establece un marco de libertad muy amplio, seguramente el más amplio que hemos tenido en muchos meses, para que podamos disfrutar del verano. Pero debemos hacerlo de acuerdo a unas normas básicas. El problema está en que en muchas ocasiones no se están respetando esas normas básicas. Bueno, momento ahora de actualizar la situación del coronavirus en Euskadi. Como decimos, situación tensionada, que así lo definía el portavoz de Gobierno, con una incidencia acumulada de 150 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En lo que respecta a las últimas 24 horas, como saben, la incidencia desde la semana pasada sigue subiendo en el número de contagios. Ayer domingo se hicieron 5.305 test diagnósticos, de los que 367 fueron positivos. Por territorios, 34 en Álava, 178 en Vizcaya, 146 en Guipúzcoa, y en los hospitales 9 personas ingresaron por COVID en planta, y en las UCIs hay actualmente 36 personas con COVID. Afortunadamente, el número de contagios no tiene la repercusión en los hospitales, en los ingresos, ni en planta ni en UCIs, de fechas anteriores, precisamente porque la mayoría de los contagios entre los chavales más jóvenes, y gran parte de ellos son asintomáticos. Vemos cómo distribuimos estos datos por nuestros municipios. Ninguno está en el nivel rojo, pero sí van aumentando los contagios. 51 se han detectado en Bilbao en las últimas 24 horas, 24 en Baracaldo, 4 en Sestao, 5 más en Portugalete, 6 en Santurtzi, Trapagarán 2, 3 en Ortuella, ninguno en Abanto, 1 en Muskiz, tampoco se ha detectado ningún positivo en Ziérbena, sí un contagio más en Erandio, 2 en Leioa y 13 en Guecho. Vamos con información de interés general, también en torno a los contagios dentro
Y fuera de nuestra muga, digamos, el LABI, repetimos, se reúne el miércoles y ¿qué decidirá? Pues seguramente algo sobre el ocio nocturno, ya saben que está en el punto de mira. Preocupantes, muy preocupantes los datos en Navarra y por tanto ya han tomado la decisión de adelantar el cierre de los establecimientos hosteleros, que será a la 1 de la madrugada a partir del 7 de julio. No hay fiestas de San Fermín, no es que haya no fiestas, es que no hay fiestas. Es otra de las palabras o otro de los mensajes que quieren repetir. No es que o sea, no está la fiesta habitual, tampoco hay no fiesta, es que no hay nada. No debe haber nada que suponga una concentración masiva de personas. Esto respecto a Navarra, pero en Cantabria, y este fin de semana otra vez todos a Cantabria, todos a Castro, a Noja y a Laredo, pues en Cantabria han subido muchísimos los contagios, de hecho rebasan los 300, o sea, la incidencia acumulada de 300, y además son contagios con un repunte en este caso de hospitalizaciones. Hoy se han llegado a 304 nuevos casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Este es el acumulado. Ya han visto que les hemos citado que en Euskadi es 100 y pico, pues aquí a 304 este acumulado. Las últimas 24 horas han sido 204, pero para una comunidad como Cantabria es mucho. De hecho, hay ya 17 localidades que están en el nivel rojo. En este semáforo COVID que marcan los niveles de riesgo. ¿Que quieren saber cuáles son estas localidades? Pues bueno, Santander, Castro, Torrelavega, Santoña, Noja o Arnuero están en alguno de ellos. Son 16 los municipios, significa que el ocio nocturno se va a cerrar durante los próximos 14 días en las localidades que les hemos citado y otras tantas, hasta un total de 14. Hoy mismo el presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, ha analizado y valorado la situación epidemiológica. Ahora nos ha tocado esto de la pandemia, como tantas veces he dicho, son rachas, pero la pandemia tiene un comportamiento prácticamente similar en toda España. Yo recuerdo Asturias, mi querida región vecina, un tiempo atrás era territorio libre de COVID. Pasó en cuestión de un mes a ser el peor lugar afectado por el COVID. Hemos visto País Vasco, hemos visto Cantabria, ya tuvo Cantabria, que ha estado siempre en un nivel medio bajo de incidencia, tuvo también una situación de ser los segundos, hace aproximadamente 2 meses que nos obligó a tomar medidas. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues porque estaba más o menos anunciado. Yo he sufrido en mis propias carnes incomprensión. Yo siempre entiendo que cuando uno se ve afectado en su economía, y han sido tiempos muy duros para algunos negocios del sector, pues no sé, ¿qué haríamos los demás? Pues defender nuestra actividad. O sea que yo he llegado a entender ese acoso al que he sido sometido durante bastante tiempo por tomar medidas que eran medidas sanitarias y tomadas por sanidad, porque había algo que ahora yo creo que no discute nadie. La pandemia aumenta cuando la gente se aglomera, cuando la gente está en lugares con poca ventilación y donde la gente está sin mascarilla. Ese es el caldo de cultivo, el cóctel perfecto para los incrementos de los contagios. ¿Quiénes son los que tienen en este momento mayor propensión a la movilidad, al agrupamiento, a acudir a esos lugares? Pues lógicamente la gente joven que ha estado durante un año encerrada. No es lo mismo una persona mayor que una persona joven que tiene la necesidad de divertirse, como lo hemos hecho todos cuando somos jóvenes. Hubo un momento en que Cantabria tomó unas medidas de limitaciones horarias
al ocio nocturno que, siempre respetando las decisiones judiciales, tumbaron las autoridades judiciales. Quizá ahí pueda estar el motivo de este incremento que ha habido por encima de lo que, por desgracia, va a ocurrir en todo el territorio, y es que la cepa esta Delta, que yo ya hace un mes hablé de ella porque me la habían comunicado gente muy avezada en esta materia, es una cepa muy contaminante. Pero dicho esto, quiero decir con rotundidad una cosa. Cantabria es una región segura. No hay comparación de la situación de este momento con lo que hemos vivido hace un año. ¿Cuál es el problema del coronavirus? ¿Que se infecta mucha gente? No. Que se infecta mucha gente y muchos acaban en los hospitales. Y muchos de los que van a los hospitales acaban en una UCI, y de los que van a una UCI hubo un momento en que la mitad morían. Ese es el problema del coronavirus. Si no, sería una gripe. Ha habido situaciones de gripes en España con tanta incidencia como el coronavirus. El problema de este virus es que mata y que nos lleva a la presión hospitalaria, que hace que las patologías normales para las cuales están preparados los hospitales y las UCI puedan verse resentidas, como se han visto resentidas, porque ocupan esas instalaciones los enfermos de COVID. Por tanto, en este momento no es comparable porque solamente tenemos 4 personas en la UCI y tenemos 23 personas hospitalizadas. Hubo momentos en que Cantabria tuvo 47 en la UCI y teníamos nada más que 70 UCIs entonces. Y llegamos a tener 478 hospitalizados en un día. ¿El tema es grave? Sí, pero no comparable con la situación que hemos vivido. Cantabria es una región segura. El que quiera venir a Cantabria y no quiera correr ningún riesgo de contaminarse, tiene 1000 cosas que puede hacer. 1000. Sin riesgos. Terrazas maravillosas. Restaurantes que en su interior tienen ventilación y control de número de asistentes, tiene los picos de Europa, tiene cientos de playas, algunas de 9 kilómetros, tiene ríos, tiene las zonas pasiegas, pues lo tiene todo, tiene museos, tiene cuevas, se come de maravilla. Hombre, no pongamos un estigma de que en Cantabria es una región que puede tener problemas para nadie. Cantabria es una región segura. Tenemos esta incidencia, Sanidad tomará las medidas adecuadas, como el resto de España, porque va a tocar a todos por igual, no hay distinción, se mueve por todo el territorio. Recordamos territorios que estaban hace poco con nada, como la Comunidad Valenciana, pues que están teniendo ahora incidencia. Ahora nos ha tocado esto de la pandemia, como tantas veces he dicho, son rachas. Bueno, pues el mensaje que quería transmitir el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, es que la comunidad es segura. Sin embargo, Cantabria, junto con Cataluña, han entrado en la lista de Alemania en las zonas de riesgo por coronavirus. Euskadi ya estaba incluida en esta misma lista y también Navarra se incluye en la lista. Es la lista de zonas de riesgo por coronavirus. Y lógicamente, ¿por dónde pasa la solución? Pues la solución pasa por las vacunas. Las vacunas de forma generalizada y para todos. Hablamos con la Alianza contra los Bulos en las vacunas. José Antonio Forcada, portavoz de Alianza. Arratsaldeon, muy buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes. En principio, para hacer alusión a lo que significa Alianza, la Alianza contra los Bulos en las vacunas, doy por hecho que a estas alturas del coronavirus todo esto de los bulos ha desaparecido, ¿o estoy yo equivocada?
Bueno, no, los bulos no han totalmente desaparecido, desgraciadamente. Sigue habiendo gente que sigue insistiendo en ellos, siguen insistiendo sobre algunos aspectos que están totalmente rebatidos, pero hay insistencia, como es el tema de los metales, como es el tema del grafeno, como es el tema de que pueden generar impotencia, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, pues hay gente que es muy insistente en sus mensajes y pues quieren de alguna manera negar los beneficios que aportan las vacunas y que todos estamos viendo total y absolutamente, y creo que nadie debería discutir en estos momentos. Es que para acabar con el coronavirus, ¿hay alguna otra solución que no sea la de vacunarse? Pues evidentemente solo habría una solución y sería confinarnos todos en nuestras casas y no salir pues durante al menos un mes, pero nadie, o sea, totalmente aislados durante un mes probablemente consiguiéramos que desapareciera el coronavirus, ¿no? Pero como esto es de hecho imposible, pues tenemos que confiar total y absolutamente en los beneficios que nos están aportando las vacunas y que lo estamos viendo cómo en aquellos grupos poblacionales donde se han alcanzado unas altas tasas de cobertura vacunal, pues no es que haya desaparecido la circulación del virus, pero sí las tasas de incidencia han descendido de una manera muy, muy, muy importante. Las vacunas no tienen una efectividad del 100% y por lo tanto tenemos que asumir que incluso vacunando habrá personas que sigan en riesgo, pero este porcentaje pues, puede ser muy bajo, puede oscilar entre un 3, un 4, un 5% y por lo tanto solamente estamos encontrando una alta incidencia en las personas, en los grupos que no han sido vacunados. Efectivamente, la estrategia de vacunación marcó que en primer lugar debería vacunarse al colectivo más vulnerable, que era el de las personas mayores y por lo tanto estamos viendo que ya no están siendo contagiados. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Debería cambiarse la estrategia para proceder ya a su vacunación? Bueno, a ver, aquí hay varios aspectos que hay que valorar. En primer lugar, hay un grupo de edad, que es el que está entre los 60 y los 69 años, que no ha sido completamente vacunado con 2 dosis en cuanto a un porcentaje elevado. Estábamos hablando de que de este grupo poblacional no llega al 50% las personas que han recibido las 2 dosis. Casualmente, y esto es una anécdota, pues cuando acabe de hablar con ustedes me tengo que desplazar hacia Castellón para ponerme mi segunda dosis que ya me correspondía, ¿no? Bien, dicho esto, es importante completar la vacunación de los grupos de los más vulnerables, que sería de 50 hacia arriba, todas aquellas personas que queden por cubrir con la segunda dosis. A partir de ahí, pues probablemente sabemos que los jóvenes son los que están manteniendo en estos momentos la pandemia. Ese grupo que oscila entre los 16, 18 años hasta los 30 años, porque son los que están teniendo una mayor interacción social, los que están teniendo una mayor movilidad, los que están teniendo, desgraciadamente, y en un porcentaje bastante elevado, un mayor desprecio a las medidas de seguridad, y eso lo podemos objetivizar pues muy bien cuando vemos cualquier imagen de las reuniones, de las discotecas, de los locales de ocio donde no se respetan las medidas de seguridad, ¿no? Entonces hay que actuar sobre este grupo y la mejor manera de actuar es con la vacunación. Pero otra cosa que no podemos olvidar es que si yo me pongo ahora, como han ocurrido en algunas comunidades autónomas, a vacunar a este grupo de población, pues hasta contemplar una segunda dosis en todos estos grupos, que es muy numeroso, podemos estar hablando de más de mes y medio, prácticamente 2 meses, lo que nos costaría completar esta vacunación con 2 dosis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estaríamos prácticamente al final de agosto, cuando lo hayamos completado. Por lo tanto, esta vacunación, que sí que se tendría que iniciar de una manera importante en este colectivo, tiene que ir complementada con un mantenimiento de las medidas de seguridad, especialmente la utilización de la mascarilla y la distancia social. Y para esto hace falta pues, hacer una fuerte educación en la población, que se den cuenta estos grupos de jóvenes, de adolescentes, de que mientras no mejoren en su comportamiento social, pues vamos a tener graves problemas porque ya no se está notando todavía
a nivel hospitalario la presión de este nuevo brote o mini brote, que ya veremos en qué acabará, pero sí que se está notando en la atención primaria, con las asistencias a los centros de salud, con la necesidad de los rastreos que se están haciendo desde los centros de salud, y esto supone mucha más presión para los profesionales sanitarios. Entonces, tenemos que actuar en una doble medida: vacunarlos, asumiendo que vamos a tardar tiempo en vacunarlos, y haciendo una educación, una pedagogía muy fuerte para que nos ayuden a vencer la pandemia. Señor Forcada, me quedo con la primera parte de su respuesta. Esta misma tarde se va a dar la segunda dosis. ¿De qué vacuna? ¿Da igual una vacuna que otra? No, bueno, a ver, a mí me corresponde, por mi edad, me corresponde una segunda dosis de AstraZeneca a las 12 semanas, y voy a recibir la misma dosis, la misma vacuna que me pusieron la primera dosis, ¿no? Y es por edad. Pero bueno, si en el caso de que hubiera tenido que recibir una segunda dosis de otra vacuna, en estos momentos no hubiera tenido ninguna duda, porque ya hay suficiente evidencia científica. Hace un mes probablemente la evidencia científica no era tanta, y es por esto que se desató pues aquella tormenta mediática de si elijo una o elijo otra, ¿no? Pero en estos momentos sabemos de la evidencia científica que podemos utilizar como segunda dosis cualquiera de ellas. De cualquier forma, había un estudio con Vivax que marcaba, y de hecho se ha administrado una segunda dosis de Pfizer a colectivos de trabajadores esenciales que recibieron la primera de AstraZeneca. Ahí también surgieron dudas, incluso algunos dijeron que se quedaban solamente con la primera dosis recibida y que no iban a terminar el proceso. Bueno, vamos a ver, aquí teníamos un problema de evidencia científica, y la evidencia científica era que este estudio con Vivax pues, no se consideraba científicamente como un estudio potente que nos pudiera dar soluciones a los problemas y a las dudas que se planteaban, ¿no? Ahora mismo disponemos tanto de la evidencia de este estudio como de la evidencia del estudio que se venía desarrollando ya tiempo atrás en el Reino Unido, y que nos indicaba, pues eso, que no había problemas de seguridad y que la efectividad era incluso superior a recibir una segunda dosis, en este caso de AstraZeneca, ¿no? Pero ahí falló pues esa falta en ese momento de evidencia científica, y sobre todo lo que se hizo muy mal fue la comunicación por parte de las autoridades sanitarias, en este caso tanto del Ministerio de Sanidad como de las diferentes comunidades autónomas. Esta falta de evidencia científica, conjugada con una muy mala estrategia de comunicación, pues hizo que la gente tuviera pues esas grandes dudas, que no fueron tanto porque la inmensa mayoría decidió pues vacunarse con una pauta homóloga, o sea, con la segunda dosis de AstraZeneca, pero que aquel que por lo que fuera se quedó sin recibir una dosis, pues cometió un grave error. Tenía que haber recibido bien de una, bien de otra, porque necesitamos, en este caso y con estas vacunas que estamos hablando, la de AstraZeneca y la de Pfizer, necesitamos una segunda dosis como refuerzo y como complemento inmunitario. Por lo tanto, si todavía queda entre las personas que nos están viendo alguien que solo se puso una primera dosis y que rechazó la segunda, pues todavía está a tiempo de solicitar la segunda dosis. Insisto, cualquiera de las vacunas sería oportuna. Me gustaría preguntarle cuál es su opinión respecto a las personas que no quieren vacunarse, ese negacionismo, a la hora de viajar. ¿Deberían facilitarle este pasaporte, este certificado COVID? Porque algunos aluden que como ya fueron contagiados, por lo tanto, tienen inmunidad y que no quieren vacunarse. ¿Qué debería hacerse con ellos? Bueno, vamos a ver, las personas que ya se han contagiado evidentemente tienen inmunidad. No sabemos cuánto va a durar esta inmunidad, pero parece ser que va a ser de largo plazo, ¿no? Por lo tanto, no van a ser un problema. Tampoco va a ser un problema las personas que no quieren vacunarse y que van a necesitar pues, una analítica con un PCR o con un test de antígenos para vacunar. En estos momentos la vacunación no es obligatoria, y como no obligatoria, pues no debería ser exigible para nadie la exclusividad de este calendario vacunal. Otra cosa es que a la larga nos lo puedan pedir para determinadas circunstancias, pero no siendo obligatoria en ningún país, en este caso hablamos de la Unión Europea, pero tampoco en el mundo, pues tampoco podemos obligar a nadie a vacunarse. Lo que tenemos que hacer es convencerla a estas personas de la necesidad, a las personas que no se han vacunado, ¿no?, de la necesidad de vacunarse
no solamente para protegerse al mismo, sino también para colaborar en la protección del resto de sus conciudadanos y en la eliminación o en la restricción muy importante de la circulación del virus. Yo creo que aquí también es importante recordar que aquellas personas que han padecido la infección por coronavirus, la recomendación en estos momentos es que reciban una dosis complementaria al cabo de 6 meses tras la finalización de los síntomas si son menores de 65 años. Y en aquellas personas que sean mayores de 65 años, que reciban 2 dosis. Esto simplemente consiste en un refuerzo antigénico que va a provocar una mayor respuesta inmunitaria y vamos a tener más defensas y de más larga duración. La mascarilla ha sido y es obligatoria todavía en interiores. Ha habido toque de queda. Todo eso ha sido obligatorio. ¿Por qué no una vacunación obligatoria? Pues porque no existe una cultura de vacunación obligatoria y porque probablemente necesitáramos de una situación especial en cuanto a medidas de salud pública, pues parecido a lo que era un estado de alarma, ¿no? Y yo creo que teniendo en nuestro país, otros países puede que haya más problemas, ¿no? Pero teniendo en nuestro país una cultura vacunal muy ancestral, muy acentuada, hay que recordar en este punto que España es uno de los países que mejores coberturas vacunales tiene de todo el mundo en cuanto a las vacunaciones infantiles. O sea, los españoles creemos en las vacunas, ¿no? Por lo tanto, no se estimaba necesario y realmente estamos teniendo la razón. Estamos viendo que el rechazo vacunal es muy escaso, es muy pequeño, ¿no? A veces este rechazo vacunal puede ir más ligado, mire lo que le voy a decir, más ligado a problemas de comunicación por parte de las autoridades sanitarias que no han sabido comunicar bien las cosas a la población, que el propio movimiento de personas reticentes a las vacunaciones, o sea, los que conocemos como antivacunas. Aquí tienen muy poca implantación y muy poca fuerza y, por lo tanto, yo creo que aquí en estos momentos no hubiera sido necesario esta obligación. Otra circunstancia, por ejemplo, diferente podría ser en cuanto a determinados grupos poblacionales que sí que es necesario que estén ampliamente inmunizados para proteger a la población, y me estoy refiriendo tanto a los profesionales sanitarios como pues, a otros profesionales como pueden ser las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, protección civil, bomberos, etcétera, etcétera, donde éticamente sí que tenemos esta obligación de estar vacunados, pero quizá si no hubiera habido una buena respuesta, que la ha habido, hubiera sido necesario plantearse una obligatoriedad en la vacunación, como muchas veces los que trabajamos en este campo y en este mundo de las vacunas venimos diciendo cada año cuando llega la campaña de vacunación de la gripe, que para los sanitarios tendría que ser obligatoria. Y además estamos viendo y hemos visto los buenos resultados que el tema de la mascarilla nos ha traído en lo que es la gripe estacional. Aquello de que AstraZeneca provocaba trombos y por lo tanto era la vacuna mala, lo tenemos ya olvidado, ¿verdad? Ahora quizás el mensaje es, aunque haya efectos secundarios en algunas personas que reciban la vacuna, no es peligroso. ¿Por dónde dirigen ahora la campaña de información y de orientación? Bueno, vamos a ver. Siempre hemos dicho que todas las vacunas tienen un riesgo, siempre existe el riesgo de alguna reacción adversa y de alguna reacción adversa grave. En un momento determinado aparecieron estos síndromes de trombosis con trombocitopenia que podían estar ligados a la vacunación frente a coronavirus con la vacuna de AstraZeneca. Luego se objetivizó que sí, que probablemente tenían una relación, pero no solamente la vacuna de AstraZeneca, también la vacuna de Janssen. Incluso aparecieron casos con la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna en menor porcentaje, ¿no? Que podrían ser simplemente una consecuencia de una casualidad en el tiempo, ¿no? En estas últimas. Pero bueno, habían casos muy escasos, relacionados prácticamente en un caso grave cada 1.000.000 de dosis administradas, y se le puso mucho foco mediático encima. Ese foco mediático se ha olvidado, afortunadamente, y probablemente pues sigan apareciendo estos casos y las autoridades sanitarias hagan un seguimiento de ellos. Pero lo que sí que ha quedado más que demostrado es que, dada la excepcionalidad de estos cuadros
rarísimos que puedan aparecer frente a los beneficios extraordinarios que está aportando la vacuna, que los estamos observando todos los días en cuanto a esos descensos de la incidencia en las personas, en los grupos poblacionales vacunados, pues aquí es donde tenemos que poner el énfasis, ¿no? El énfasis es que tenemos que vacunar no al 70% de la población, que es un objetivo del gobierno pues para mediados de agosto, pues más o menos. Tenemos que intentar poder llegar al máximo de la población posible. Y cuando me refiero al máximo de la población posible, quiere decir que en un momento determinado y cuando llegue el inicio del curso escolar, pues tendremos que vacunar a los niños y adolescentes entre 12 y 16 o 18 años, pero cuando nosotros dispongamos de la autorización basada en ensayos clínicos de seguridad, inmunogenicidad y efectividad para los menores de 12 años, pues habrá que hacer un planteamiento también de vacunación en estos grupos. Quizá no es tan urgente porque la transmisión es mucho menor en los niños, pero que puede ser incluso necesaria. Si llegáramos a vacunar a un 85-90% de la población, entonces sí que podríamos estar muy tranquilos, porque eso que conocemos como la efectividad de grupo y que se ha querido tasar en un 70%, y no es un 70%, eso lo vamos a ver fácilmente, pues estaríamos mucho más tranquilos en ese punto de un 85-90%, porque ahí sí que la circulación del virus sería pues prácticamente esporádica y no podría incidir en la aparición de nuevos brotes. Al principio también se hablaba que el problema era la recepción, la llegada de vacunas. Ahora las vacunas están llegando. ¿Se puede asegurar que va a haber ya un flujo de llegada de vacunas y que debería quizás agilizarse un poquito más, por tanto, el proceso de vacunación? Bueno, ahora esperemos que esto sea verdad y que se mantenga este flujo de vacunas. De momento se está vacunando. ¿Acelerar más la vacunación? Mire, estamos vacunando del orden de entre 700 y 750.000 dosis al día. Esto es una bestialidad. Es realmente impresionante la labor que se está desarrollando. Principalmente mis compañeras y compañeros, enfermeras y enfermeros, que son los que están soportando el grueso de esta vacunación. Es de hacer mucho elogio a la labor que están desarrollando, porque están doblando turnos, están trabajando los fines de semana de una manera extra, están haciendo lo indecible para que la población se proteja, ¿no? Pero piensen que llegamos al verano, llegamos a una época en la que todos queremos unas vacaciones, que estas compañeras y compañeros van a merecer vacaciones y que tendremos que reforzar todas estas labores de vacunación con otras enfermeras y enfermeros, bien que estén trabajando en otros sitios o bien que sean contratados de una manera específica para esta campaña de vacunación. O sea, no podemos perdernos en que tenemos menos material y menos personas. Tenemos que mantener el ritmo de vacunación si queremos alcanzar unos buenos resultados. Y por lo tanto, mientras una vacuna que esté en una nevera no es una vacuna útil. La vacuna útil es la que está administrada en el brazo de una persona y por lo tanto su paso por las neveras tiene que ser mínimo, tiene que ser lo imprescindible para poderla administrar rápidamente. Todas las que nos lleguen hay que administrarlas, pero para eso necesitamos gente que las pueda administrar y ahí es donde hay que volcar los esfuerzos para que el verano no sea un parón en la vacunación, sino que sea un acicate para las personas que se puedan vacunar. Nuestro aplauso también y agradecimiento a todo el colectivo de enfermeras y enfermeros por la labor que venís desarrollando, vamos, desde que comenzara todo esto. José Antonio Forcada, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. No queremos que llegues tarde a la cita con la segunda dosis. Muchísimas gracias por contar con nosotros y a vuestra disposición siempre que sea necesario. Y como recordatorio, decirle a la gente que aunque estemos vacunados, tenemos que seguir utilizando la mascarilla y la distancia durante un tiempo todavía prudencial. Que nadie se crea que esto se ha acabado ni que estamos viendo la luz al final del túnel. Todavía nos queda mucho túnel por recorrer. Efectivamente, nos sumamos también a esa petición, como no. José Antonio Forcada, de la Alianza contra los Bulos en Vacunas. Bulos, cada vez menos efectividad en las vacunas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Todavía tenemos muchísimas cosas que contarles, así que ni se muevan del sofá. Y seguimos hablando de consecuencias también del coronavirus, de la situación actual, del aumento en el número de contagios y sobre todo también de la llegada del turismo internacional, de los viajes de estudios, etcétera, etcétera. Que todo eso
va a tener sus consecuencias en la salud y también en el mercado laboral. De esta forma lo ha enlazado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha dicho que bueno, los ERTEs están aprobados en su última prórroga hasta finales de septiembre, pero si la situación no vuelve a la normalidad, es decir, si llega la famosa quinta ola y de nuevo se vuelve a cierres, pues no se descarta la posibilidad de prorrogarlos. Dudas, ¿no? Porque por desgracia estamos viendo lo que está pasando con el turismo a nivel internacional. Hay comunidades autónomas que están afectadas directamente por el turismo y de hecho la comisión tripartita analiza los datos semanalmente y lógicamente antes de que finalice septiembre nos volveremos a reunir para hacer lo que estamos haciendo, es decir, dar certezas y también transmitir un mensaje, es que las empresas y los trabajadores que lo necesiten después de septiembre van a sentirse acompañados, es decir, vuelvo a decir lo de siempre, no tiene ningún sentido dejar caer, ¿no? Este sistema ahora, ¿no? Que es cuando estamos realmente saliendo ya de la enorme crisis que hemos vivido, ¿no? El impacto, dábamos las cifras el pasado viernes, ¿no? El impacto económico en el Ministerio de Trabajo en materia de ERTEs ahora mismo es de 555 millones de euros. Fijaos las nóminas que hemos llegado a pagar, ¿no? Y las que estamos sosteniendo ahora mismo. Por tanto, creo que no tiene sentido dejarlo caer. Ojalá, ¿no? Pueda comparecer y decir que no es necesario desplegar el mecanismo de los ERTE, pero sí dar un mensaje de confianza. Si es necesario, se va a desplegar. Dudas, ¿no? Porque, por desgracia, esto es lo que decía Yolanda Díaz, también otros temas sobre el salario mínimo de inserción, pero vamos con diferentes pildoritas. Por ejemplo, esto a nivel de los ERTEs, pero también a nivel de igualdad, y ha sido el Lehendakari quien hoy al mediodía se ha reunido con la Comisión Interdepartamental para la Igualdad. Es un órgano creado en el año 2013 para impulsar y coordinar las políticas de igualdad de mujeres y hombres, y todo ello en el Ejecutivo vasco. El Lehendakari Urkullu ha presidido esta reunión junto a la consejera de Igualdad, Beatriz Artolazabal, y en la misma los departamentos han presentado sus planes de igualdad y se ha repasado el seguimiento en materia de los derechos de hombres y mujeres y en relación con la labor que viene realizando Emakunde y otros organismos autónomos y entes públicos que conforman el gobierno. Sailburua eta sailaren eta erakunderen eta batzordearen kideok egunon eta baita Emakunderen zuzendari eta idazkari Andreak ere egunon edo eguerdion guztiok eta ongi etorriak guztiok berdintasunerako sailarteko batzorde honetara. Pandemia garaia bizi dugu, gure bizitza baldintzatzen duena. Besteak beste gaurkoa legealdi berri honetako lehen bilera da. Beraz, agur berezi bat batzorde honetan lehen aldiz parte hartzen duzuen ordezkari guztioi, etorritako guztioi eta etorri ezinezkoa izan dutenei ere bai. Eusko Jaurlaritza osoak berdintasunarekin duen konpromisoaren erakusgarri da batzorde hau, gaur biltzen den batzorde hau. Duela 28 urte, 1993an sortu zen batzorde hau, helburu honekin, eta hala esaten zuen, Eusko Jaurlaritzak egiten dituen berdintasun politikak sustatzea eta koordinatzea. Xede hau funtsezkoa da berdintasun politiketan, zeharkako politikak diren heinean. Izan ere, horrela agintzen du berdintasunerako legearen 3. artikuluak. Herri aginteek genero ikuspegia txertatu behar dute beren politika eta ekintza guztietan. Honek esan nahi du, osasuna, kultura, hezkuntza, enplegua, ekonomia, hirigintza, segurtasuna eta bestelako eremuetan plangintzak egiten ditugunean, kontuan izan behar dugula emakumeen eta gizonen egoera, baldintzak, behar izanak, ez baitira berdinak. Ondorioz, hori guztia kontuan hartzen duten politikak egin behar ditugu, arlo guztietan. Xede eta konpromiso hau partekatzen ditugu, eta beraz, eskerrak eman nahi dizkizuet, ordezkatuta zaudeten sail guztiei.
Argi dugu zuen eremuetan berdintasunaren alde egin duzuela, egiten ari zaretela eta egiten jarraituko duzuela. Zuen lan hori ezinbestekoa da aurrean dugun erronkari erantzuteko, hau da, aurrera egitea etengabe emakumeen eta gizonen berdintasunean eta ondorioz emakumeen kontrako indarkeriaren kontra. Legealdi honetan gure konpromisoa berretsi eta indartu nahi dugu. Eta horren adierazlea da aurten legebiltzarrak onartuko duen ala. Bueno, pues en el transcurso de esta reunión lo que se ha hecho también es avanzar en el plan operativo de acción 2021-2025 de la estrategia para reducir la brecha salarial en Euskadi. Y además la directora de Emakunde, Izaskun Landaira, que vemos ahí también con la consejera y con el Lehendakari, ha dado cuenta de distintas iniciativas como Generation Equality, a través de la que se quiere lograr un pacto de país por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. O también el programa de formación en igualdad de hombres políticos en el marco de la iniciativa Gizonduz. Bueno, ya tenemos también la información que estábamos esperando. A lo largo de esta jornada se van a distribuir entre las comunidades autónomas más de 1.745.000 dosis de Pfizer. Hablábamos con Alianza contra el bulo en las vacunas que el volumen, el nivel de las vacunas, de las dosis que están llegando, ya no es preocupante. Por lo tanto, se puede seguir la estrategia de vacunación que viene marcada. Terminar con los colectivos con los que se empezaron, que eran los más vulnerables, e ir bajando como se está haciendo con los grupos de edad. Ya saben que aquí en Euskadi se está llegando ya a los 33 años, pero, y esto lo tenemos un poquito como leitmotiv durante todo este programa, ¿qué está pasando con los más jóvenes? Todavía no van a ser vacunados según la estrategia de vacunación marcada por las comunidades autónomas y el Ministerio de la Salud, de Sanidad. Por lo tanto, hay que incidir con ellos a través de otro tipo de mensajes, que sería el mensaje de la empatía y de apelar a la solidaridad, que es lo que se dice desde la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Sobre el tema de los adolescentes vamos a hablar con Ana San Martín, que es la subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué hacemos con los jóvenes, con los adolescentes? Porque todos hemos sido testigos de estas imágenes que les sitúa en las fiestas, fin de curso, en Mallorca, en Salou, en las discotecas, en los botellones. ¿Cómo defines un poco la situación que se está viviendo con ellos? Bueno, la verdad es que es complicado, porque nosotros trabajamos mucho por acabar con generalizaciones, estereotipos, hablar en plural y generalizar, porque jóvenes hay muchos y adolescentes hay muchos, pero es verdad que lo que estamos viendo ahora en los medios es esta imagen de, bueno, de fiesta, de encontrarse, de no tener ya precauciones, ¿no? Pero casi parece la profecía autocumplida, ¿no? Porque lo veíamos también en el verano pasado, no sé si se acordarán de la primera desescalada, se empezó a hablar de esto, ¿no? De que eran los irresponsables, los contagiadores, y entonces no eran esos los datos. Entonces, bueno, yo creo que hay una mezcla de varias cosas, pero que estamos dando mensajes muy contradictorios, porque también hablamos de la necesidad de que el ocio se abra, se puede ir a las discotecas, se puede estar al aire libre sin mascarilla. Se ha empezado una desescalada cuando este grupo de edad no está vacunado. Entonces lo que estamos viendo es que esos mismos comportamientos, probablemente en otras edades, en las que, claro, el ocio es diferente, pero el ocio en otras edades está siendo bastante inocuo, en el sentido de que no se está correspondiendo con un aumento de los contagios, en cambio en estas sí. Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos que ver, ¿no? ¿Por qué apostamos? Quiero decir, ¿qué mensajes les queremos dar? Apelar a la solidaridad, pues ahora es más difícil que antes, porque ahora sus mayores están vacunados, entonces aludir a ese discurso cuesta más, ¿no? Es menos convincente. Entonces tenemos que informar, pero tenemos también que contar con ellos y con ellas. Yo creo que eso es lo que no se hace normalmente cuando hablamos de jóvenes. No les tenemos en cuenta en buscar soluciones tampoco, ¿no? Entonces no hay una única respuesta a la pregunta. Sé que igual no satisfago. Es difícil, Ana. Es difícil. Es difícil. Es complicado. Vamos a descartar lo de culpabilizarlos.
no los vamos a Exacto. considerar culpables, sino incluso víctimas también de una situación, de una pandemia. ¿Iríamos mejor por ahí? Pues creo que es una mezcla, quiero decir, o sea, culpabilizar desde luego es un discurso, creo que no ayuda en absoluto y tampoco es justo. Yo creo que eso no es así exactamente. Hay muchos expertos que ya hablan de que la salida de esta crisis va a ser un poco el desfase, o sea, todos tenemos ganas de vacaciones, de salir, ¿no? Entonces ellos lo están protagonizando en primer lugar y claro, es las franjas de edad que no están vacunadas, entonces ahí estamos viendo contagios. Contar con ellos y con ellas creo que sería la clave, porque se ha hablado mucho de los efectos en la gente mayor porque era la urgencia sanitaria, ¿no? Pero estamos empezando a ver y a hablar de otro tipo de efectos que tienen más que ver con temas socioeconómicos, laborales, educativos, de salud, de bienestar, de salud mental, y todo eso estamos viendo que la gente joven empiezan a salir pediatras, ¿no? Hablando de lo mal que lo han pasado y de efectos en la salud física y mental, y de todo esto no se ha hablado, y con los jóvenes no se ha contado, ¿no? No han sido la prioridad, y el problema es que no lo son normalmente. Entonces, creo que sería una buena oportunidad, ya que hablamos de pacto intergeneracional, de ser solidarios unos con otros, también de los adultos pensar en el futuro que les estamos dejando y en la sociedad a la que se tienen que enfrentar. Yo creo que se sienten muy solos y muy solas ante un futuro muy incierto y muy complicado, muy precario, ¿no? ¿Y ahora se está contando con ellos? Bueno, pues según en qué elementos. Es verdad que ahora en todos los fondos de recuperación y en las ideas que se tienen para lanzar Europa se empieza a hablar de qué pasa con la gente joven, ¿no? En la reforma laboral. Creo que empieza a estar encima del tablero porque empezamos a darnos cuenta que no solo que son el futuro, es que son ya el presente. Quiero decir, son ciudadanos de pleno derecho con los que se cuenta poco. Entonces yo creo que también para que se sientan implicados y no haya una visión muy adultocéntrica, ¿no? De decirles lo que tienen que hacer, tenemos que empezar a contar con sus necesidades, sus peticiones, sus propuestas para que se sientan incluidos y las abracen. Luego habrá siempre casos de gente que no haga caso y que se comporte de manera irracional, ¿no? Y incluso que ponga en peligro a los demás, pero eso ocurre en todas las edades, ¿no? Yo creo que nos equivocamos y les señalamos siempre como los culpables de los males, ¿no? Lo que pasa es que ellos, intento ponerme en su piel, veo muy complicado el mundo laboral, porque están viendo los ERTES, los ERES, cuál es la situación que se ha generado con esta pandemia. Al final su salida es algo con lo que se está luchando desde el centro que representas, desde la FAT y desde otros muchos, que es el tema del alcohol. Que no terminen, pues ya no digo en drogas, sino esta pospandemia que les pueda afectar y por lo tanto tengan un futuro más complicado de lo que en un principio debería haber sido. Bueno, pues vamos a verlo. Nosotros desde luego nos preocupa y vamos a estar muy atentos, ¿no? Ahora mismo lo que hemos vivido es una situación totalmente excepcional, rarísima para todos y bastante ejemplar la respuesta de los ciudadanos en general en todas las edades, ¿no? La verdad es que todo lo que ha sido el confinamiento, el llevar la mascarilla, o sea, creo que en general ha sido un comportamiento bastante bueno y cómo han funcionado los centros escolares, bueno, todo el esfuerzo que como sociedad hemos hecho creo que ha sido muy ejemplar, pero es verdad que ha sido todo tan extraño, tan improvisado, que ahora hay que estar muy atentos a los efectos reales, no solo coyunturales, sino estructurales que va a tener esto en la sociedad. Y la gente joven tiene un futuro muy complicado, o sea, es la franja de población muy vulnerable porque está en un momento de transiciones vitales y decisiones clave, ¿no? Entonces yo creo que ahí hemos de ser todos conscientes, apoyar y acompañar en la medida de lo posible, ¿no? Porque el espacio del ocio es lo más visible, siempre llama la atención. En la FAD lo sabemos porque siempre se habla de los jóvenes cuando hay un problema de orden público, con el botellón, ¿no? O sea, se habla menos de otras cuestiones. Entonces, los consumos veremos qué pasa, ¿no? Sobre todo con el uso de pantallas. La pandemia nos ha puesto delante de una pantalla para casi todo, ¿no? Entonces, desde luego vamos a estar atentos a los riesgos, pero intentemos aprovechar la situación para potenciar las posibilidades, hagamos alfabetización mediática y digital, aprendamos a usar los dispositivos y sus posibilidades. O sea, queremos ver los riesgos, pero también potenciar las ventajas, ¿no? Esa sería un poco la clave en términos generales, yo creo. Aludías en una de las primeras respuestas, y me ha gustado mucho, al tema de que no deberíamos generalizar, pero lo que estamos viendo son imágenes duras, incluso hoy mismo aquí hemos dado imágenes de una pelea, en este caso entre chicas, en el marco de un botellón. Quizá los medios de comunicación estamos haciendo mucho hincapié en estos malos comportamientos
y la labor es, si buscamos algo positivo, pues estamos consiguiendo el efecto contrario? Hombre, desde luego, o sea, entendemos que la noticia y lo alarmante también es prevenir estos comportamientos. Quiero decir, entendemos que hay que informar, pero en la balanza habría que sopesar un poco los efectos imitación y generalización que esto tiene y que no son exactamente así, ¿no? Luego en la realidad, nosotros lo que nos dicen en los estudios, por ejemplo, es que esta generación de gente joven es mucho más tolerante que las generaciones anteriores, abanderan el feminismo, el ecologismo, la diversidad. O sea, quiero decir, hay los datos avalan una realidad muy distinta a esto que últimamente están mostrando los medios, pero esto también se está dando. Entonces estamos viendo una especie como de explosión de animal enjaulado, pero insisto, yo dudo muchísimo que esto sea solo y exclusivamente propio de la gente joven. Lo que pasa es que a lo mejor es más visible porque ellos el único espacio que les queda al final es ocupar el espacio público y los tiempos de ocio, ¿no? Porque están de vacaciones, quiero decir, porque su forma de divertirse es juntarse, ¿no? Estar con sus iguales, quiero decir, es una edad en la que eso es vital. Y los adultos también hemos de entender esto. A lo mejor hay que facilitar espacios donde eso se pueda dar sin que estén los adultos delante y sin que eso tenga que llevar consigo bueno, que se generen conflictos, peleas y masificaciones inadecuadas, ¿no? Pero quiero decir, eso es vital en estas edades y a lo mejor no somos tan conscientes de esto. Actos masivos, esa masificación, ¿con alcohol tenemos ya el cóctel perfecto? Bueno, sí, los consumos no ayudan, no seré yo la que diga lo contrario, desde luego. Y sabemos, y todavía hay pocos datos, el problema es que las evidencias llegan más tarde, ¿no? La realidad va mucho más rápida. Entonces, sabemos que los consumos de sustancias en general han bajado en la pandemia, ¿no? La gente joven tiene un tipo de consumo muy social, entonces al no poder juntarse, esto ha bajado muchísimo. Entonces, vamos a ver si esto, como digo, es simplemente una reacción a salir, desfasar y luego se normaliza, porque llevamos años viendo que la tendencia a los consumos es más bien estable o a la baja incluso, o si esto tiene repercusiones más graves. Esto hay que hacer desde luego un seguimiento y la FAD va a estar muy atenta, ¿no? De si los consumos aumentan, no aumentan, qué tipo de consumos, si empezamos a hablar de hipnosedantes con receta o sin receta, ¿no? Cuando se habla de los malestares en la salud mental, si hablamos del cannabis, que es la única sustancia que crece en tolerancia en la percepción social y crecen un poquito los consumos, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, todo esto, desde luego, nosotros estaremos muy atentos, lo mismo que lo que ahora se denomina adicciones sin sustancia, ¿no? Que tendría que ver pues, con el juego de apuestas online, con el uso de las pantallas en general, ¿no? Desde luego, este periodo tan extraño a los sociólogos y a las sociólogas nos cuesta un poco evaluarlo porque ha sido tan excepcional que los efectos no sabemos si son coyunturales o han venido para quedarse, ¿no? Entonces, desde luego, haremos un seguimiento riguroso, que es lo que nos toca, ¿no? Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, Ana Sanz Martín, del Centro Reina Sofía, subdirectora área de Adolescencia y Juventud. Que trabajo no va a faltar para analizar lo que está ocurriendo, las consecuencias. Ojalá, de verdad, que solo sea muy, muy pasajero y vuelva todo a la normalidad. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues no vamos a culpabilizar a nuestros jóvenes, chavales, adolescentes y demás, porque es una situación que además nos lo estaban comentando ahora también vía WhatsApp. ¿Y qué pasa con los mayores que están haciendo prácticamente lo mismo que ellos y no se habla? Pues tiene toda la razón del mundo, pero lo que queremos es poner una mirada especial hacia estos chavales, porque son los que todavía tienen que estudiar o iniciarse en el mundo laboral. Esto en lo que respecta a salud, un poquito también de turismo, porque hoy se ha presentado una campaña muy bonita, Vía Verde, Euskadi Navarra. La ha presentado el consejero de Turismo, Javier Hurtado, y hacía especial hincapié pues, en los diferentes pueblos los que permite hacer esta ruta, para la que no tenemos que llevar el coche, que podemos hacerla en bicicleta. Así que vamos a ir a dedicar un poquito de atención y nos vamos a trasladar Euskadi Navarra como si estuviéramos de vacaciones.
Bueno, veremos otro día también este recorrido turístico Euskadi-Navarra que podemos hacer en bicicleta, por lo tanto, movilidad de lo más sana. También en esta segunda parte del programa de hoy hablamos de las pensiones. Ya saben que en la primera parte siempre nos hacemos eco de las movilizaciones y los mensajes de nuestros pensionistas, pero nosotros queremos hablar con la mesa para el blindaje de las pensiones. Ya le conocen a Joan Encuyà, para conocer y conocer su valoración sobre la reforma de las pensiones anunciada por el ministro de la Seguridad Social, por el ministro Escrivá. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Yo no sé si os cogió por sorpresa el anuncio de Escrivá sobre la reforma de las pensiones, y no tanto ese anuncio, me quería más referir a esta otra anuncio de que la generación de los finales de los 50 y de los 70 va a tener que trabajar más para cobrar la pensión o cobrar una pensión más baja. ¿Por dónde lo quieres tomar, Carlos? Bueno, el tema, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Por una parte, la reforma de las pensiones o el acuerdo que se ha llegado para la reforma de las pensiones tiene dos aspectos, ¿no? Por una parte, lo que significa de buena noticia que se haya aprobado y por lo tanto vaya para adelante la revalorización de las pensiones según el IPC medio del año anterior, que se haya derogado el índice de sostenibilidad del Partido Popular, de la reforma del Partido Popular del 2013. Todo esto son buenas noticias y que, como en otras ocasiones que hemos podido hablar, hemos subrayado, o una idea en la que he insistido es que es el resultado de la movilización de las organizaciones, de la movilización de la sociedad, de las plataformas de pensionistas, y esto es importante sobre todo por el camino que nos queda por delante, ¿no? La sociedad y las organizaciones, los diferentes agentes sociales que defienden las pensiones públicas, pues tienen que ser conscientes que su esfuerzo tiene un resultado, ¿no? Y yo creo que ese resultado está aquí, y al mismo tiempo también el mismo proceso de negociación y de diálogo pues es una muestra de lo que importa o del cuidado con el que se debe tratar un tema en el que la sociedad no va a aceptar retroceder en el tema de las pensiones públicas, ¿no? Este es un aspecto. Luego la reforma tiene otra parte, la que genera dudas y profundos temores respecto a cuál puede ser el futuro de las pensiones. Respecto en particular a las declaraciones del otro día del ministro Escrivá, es evidente que cualquier cosa que signifique deterioro de las pensiones públicas o
deterioro de las condiciones en las que los trabajadores acceden a las pensiones y las trabajadoras acceden a las pensiones, pues es una mala noticia y genera inquietud, ¿no? De todas formas, lo que creemos que es muy importante es no perder la referencia de aquello que fruto de la movilización se consiguió, fruto de la presión social, se consiguió en el mismo acuerdo del Pacto de Toledo, es decir, una línea de marcación respecto a la defensa de las pensiones públicas y recuperar la revalorización según el IPC, que era un camino que se ha recuperado, ¿no? No es una conquista en cuanto hemos recuperado algo que se había perdido. O sea que esto no hay que perderlo de referencia y tampoco el que es necesario seguir andando este camino, aumentando la cantidad de diferentes sensibilidades que participen en el debate, ¿no? Cuanto más sectores, organizaciones, plataformas, tanto de pensionistas como diferentes sectores sociales participen en el diálogo y en el debate, mucho mejor. Lo que pasa es que a la buena noticia, digamos, de la reforma de las pensiones y en las condiciones en las que se habló, llegó efectivamente esta segunda parte del ministro de Escrivá, que hoy mismo parece que se ha desdicho, que en fin, que no lo quería decir así, que es este colectivo del baby boomer, las personas pues en mayor número deben trabajar más. Y luego también la otra parte, que es la de vamos a penalizar la jubilación anticipada y de alguna forma premiar que se trabaje más años. Claro, estos mensajes en la clase trabajadora y sobre todo en edades más avanzadas, que ya se está pensando en la jubilación más que otra cosa, y a ello añadiendo lo que igual llevan más de 40 años cotizados, por lo tanto, como quien dice, regalando dinero al gobierno, pues no gusta. Y eso al menos es lo que nos han trasladado. Y de ahí me gustaría conocer vuestra opinión. Esto es precisamente la parte que te decía de dudas y temores que puede generar, porque por una parte lo que ha generado inquietud o desde luego no genera rechazo es que la tendencia sea a penalizar las prejubilaciones, en tanto en cuanto a la consecuencia que puede tener o que va a tener es que alguien que se queda sin trabajo, fruto de un proceso que por desgracia están habiendo muchos, de un ERE, se queda sin trabajo y en un corto plazo no encuentra trabajo y por lo tanto no puede empezar un nuevo proyecto laboral, se ve obligado a la prejubilación, es decir, llamémosle lo que es como son prejubilaciones forzosas, pues pierde un 30% de la pensión, ¿no? Esto es lógicamente un rechazo que provoca por parte de una gran cantidad de sectores, ¿no? Lógicamente que no solo que se pueden haber afectado, sino a que todos aquellos que se preocupan por las pensiones públicas y por las condiciones de los pensionistas. También preocupa mucho el problema de que, digamos que todos los elementos claves de la reforma de las pensiones que se han puesto encima de la mesa se han dejado para la segunda parte, ¿no? No sabemos si para otoño, para el 2022, pero estamos hablando de, por una parte, el llamado índice de equidad intergeneracional, es decir, se ha derogado el índice de sostenibilidad, pero se habla de un índice de equidad intergeneracional que, lógicamente, el temor que existe es que pueda cambiar de forma, pero no de fondo, o que permanezca algunas partes de lo que significaba el índice el factor de sostenibilidad, ¿no? Que en definitiva significaba deterioro progresivo de las pensiones porque se pierde la cuantía, ¿no? Y porque se cobra menos pensión. Pero después también está el aumento del tiempo para calcular, los años para calcular la pensión, que Escrivá ha llegado a hablar de 35 años, lo que significaría de nuevo una reducción de la pensión. Y luego el elemento que genera más inquietud, que desde luego nosotros consideramos que es el principal peligro, es el de la privatización de las pensiones, los planes de empresa. Y por lo tanto, el que una modalidad diferente a los planes individuales, pero que en definitiva son planes privados de pensiones, que son los planes de empresa, sustituyan a las pensiones públicas, ¿no? Y eso es algo que nosotros siempre hemos dicho y no nos cansaremos de decir, que no es que estemos en contra de las pensiones privadas,
sino que estamos en contra de que las pensiones privadas avancen a costa del deterioro de las pensiones públicas, ¿no? Y entonces ahí está la supuesta insostenibilidad del sistema público de pensiones, que nosotros creemos que se basa y que debe basarse fundamentalmente en la voluntad política. Entonces, la voluntad política tiene que ser, o consideramos que es directamente proporcional a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Cuanta más voluntad, más sostenible es el sistema público. Por eso creemos que todo esto lo que hace es reforzar la necesidad no solo de ampliar ese diálogo, introducir a más sectores de la sociedad, sino que ese diálogo se dé en torno al blindaje constitucional de las pensiones. Introducir de una vez para siempre la prohibición de privatizar las pensiones, o sea, introducir en la Constitución la prohibición de privatizar las pensiones y de que se pierda poder adquisitivo. Porque claro, lo de la revalorización del IPC pues queda también, da un grado de inseguridad que siga dependiendo de la revisión del gobierno o de los agentes o de la negociación, etcétera, ¿no? O del cambio de gobierno. Joanen, entonces todavía el nombre del organismo que representa, que es Mesa por el Blindaje de las Pensiones, todavía le queda mucho recorrido. Quiero decir, no está conseguido. No, claro, sí, claro. Ojalá, si estuviera conseguido, pues estaríamos en otro terreno, ¿no? Nosotros creemos que es importante subrayar que, y vuelvo a la idea que planteaba al principio, pero es que es decisivo. Ha sido fundamental todo este proceso y es una buena noticia las conquistas, como por ejemplo que se haya trasladado el déficit de la seguridad social a los presupuestos generales del Estado, es una buena noticia. Todo lo que es bueno para las pensiones y que permite mejorar el sistema público de pensiones es una buena noticia. Siendo esto así, las pensiones actualmente siguen sin estar reconocidas como un derecho en la Constitución, y lo digo esto como una forma de reafirmar, porque pues hemos llegado a escuchar quien decía que las pensiones ya están reconocidas en la Constitución. Sí, bueno, están reconocidas como un principio rector general que puede cumplirse o no, y que luego ya los poderes públicos lo aplican en la medida en la que consideran. Por eso el 0,25 no pudo ser declarado inconstitucional, porque no lo era. Es decir, la situación que tienen las pensiones permiten que se aplique una legislación que las deteriore o que sean sustituidas parcialmente, no totalmente, pero sí parcialmente, por un sistema privado de pensiones. Y eso tiene que cambiar. Y yo creo que no existe ningún demócrata que, digamos, en las actuales condiciones pueda oponerse honestamente a que las pensiones demos ese paso de avance democrático y de progreso, sean blindadas en la Constitución. De hecho, tengo que decir que aparece cada vez de una forma más clara como la única alternativa para asegurar que las pensiones reciben toda la atención que tienen que recibir, ¿no? Hay otros sectores de la sociedad que sí que lo hacen, y de hecho hemos visto, lo hemos hablado otras veces, cómo la deuda pública, por ejemplo, ha sido reforzada en la Constitución, convirtiendo en una obligación el techo de gasto y por lo tanto el pago a los acreedores. Creo que ha llegado el momento, después además de esta crisis provocada por la pandemia que acaba de empezar, desgraciadamente, ha llegado el momento, por razones sociales y por razones también humanitarias, de que demos ese salto de progreso, y que luego a partir de ahí los gestores, como están haciendo, pues encuentren las alternativas, las soluciones para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Me consta que durante todos estos días, y me remito también incluso al miércoles pasado, vais sucediendo las reuniones y los encuentros, no sé si con diferentes agentes económicos o políticos, pero en el orden del día, en el primer lugar, que está el abrir una nueva negociación, o cuál sería un poco la prioridad que os lleva. A ver, bueno, una cosa es, para nosotros la prioridad en primer lugar es avanzar en unir a más sectores y abrir el debate, unir a más sectores en torno a la reivindicación del blindaje constitucional de las pensiones. La campaña que iniciamos y además ahora va a entrar en una segunda fase, que es la campaña del candado de las pensiones, y al mismo tiempo abrir ese debate en torno a las pensiones.
porque lo que no puede ser es que un tema que afecta a la inmensa mayoría de la población lo conozcamos como espectadores a través de los medios de comunicación y la sociedad no pueda participar de él. La sociedad tiene que participar de ese debate y se tiene que abrir en todos los rincones del país y participar todos los sectores de la sociedad, ser escuchados. Y ser escuchados no es tener la oportunidad, porque en un sistema democrático de derecho como el nuestro, pues existen oportunidades para poder abrir los debates. El problema es que se ponga toda la energía y todos los esfuerzos para que ese debate sea amplio y para que todas las sensibilidades tengan las mismas oportunidades de poder llegar a la población. Eso es un debate profundamente democrático. Y eso es por lo que apostamos la mesa por el blindaje de las pensiones. Que todas las alternativas y todas las opciones sean escuchadas. Hace un momento decía que los gestores hagan lo necesario para que las pensiones sean sostenibles. Pero bueno, era una forma como de reproducir la contradicción que se pone encima de la mesa, cuando hay muchos sectores que te plantean lo que también hace unos minutos se planteaba, ¿no? Que las pensiones son tan sostenibles como la voluntad política. Es decir, nadie se plantearía si el Ministerio de Defensa es sostenible. Esa pregunta es inconcebible, porque existe una institución, existen una serie de necesidades del país y entonces pues se invierte un dinero y el que es necesario y se lleva adelante. Y luego se estará de acuerdo o no en esa inversión, en esa forma de gestionar, etcétera. Para eso existen elecciones democráticas cada 4 años y diferentes proyectos políticos. El problema es que nadie se cuestiona que sean sostenibles o no. Entonces, esto es importante que se pueda debatir, que la gente pueda participar en este debate y hacerse estas preguntas. Y también conocer que las pensiones públicas no están reconocidas como un derecho, que deben ser un derecho fundamental. ¿Qué pasaría si se convirtieran en un derecho fundamental? Y que a todos los esfuerzos, que además todos los agentes que han participado en este acuerdo, aquellos que no han participado, pero nosotros consideramos que deberían participar, que son diferentes sectores sociales con los que se debería contar también en el diálogo, pues es evidente que se está haciendo un esfuerzo. ¿Cuáles serían, perdón, esos sectores que deberían haber participado y no lo han hecho? Bueno, nosotros no es porque nos refiramos a un sector determinado que no ha participado. Hay muchos sectores de la sociedad que todavía no están participando en el debate a nivel público y deberían participar. Para empezar, las organizaciones de pensionistas, diferentes sectores sindicales, diferentes sectores políticos, diferentes sectores sociales, algo que bueno, en muchas ocasiones hemos visto promover en mayor o menor medida para unos temas o para otros, dependiendo del momento político en el que hemos estado, y que creemos que las pensiones son el tema. Es decir, es uno de esos temas en los que deberían hacerse todos los esfuerzos y desplegar toda la energía para que todos los sectores fueran escuchados en debates públicos, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad y seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo de reunirnos con todas las organizaciones políticas del Congreso de los Diputados, organizaciones sindicales, plataformas sociales y organizar debates y vamos a promoverlos y a participar en ellos. Pero creemos que los poderes públicos deben hacer ese esfuerzo y la sociedad exigirlo, de que todos los sectores sociales participen en el debate. Y luego también te digo otra cosa, lo que es imprescindible es que este debate además los poderes públicos deberían hacerlo también, la MER vamos a hacer ese esfuerzo, deberían trasladar el debate a todos los rincones de cada barrio, que esto se pudiera debatir en todas las asociaciones de vecinos, en todas las plataformas, en todos los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos. Es algo que va a recorrer los próximos años la vida de nuestro país, política, económica, socialmente, porque es la columna vertebral del Estado social. Aquí es donde jugamos todo. Yo sé que la última pregunta debería formularla al propio ministro, pero es que, ¿cómo se puede explicar a una persona que le retrasa la edad de jubilación? Es decir, lo que dice el ministro, hay que equiparar la edad de jubilación a la real, es decir, a los 67 años. Una persona que, como decía al principio, pues igual lleva más de 40 años cotizando. Imagínatela, que está trabajando en la construcción y que está deseando entrar en el sistema de pensión, es decir, en una nueva etapa, y que le digan no, o cobras menos o trabajas hasta los 67. ¿Eso se puede pedir? ¿Se puede explicar? Bueno, yo creo que no debería
pedirse nada que signifique empeorar las condiciones de los pensionistas y de las pensionistas. Este es el tema principal. Yo creo que hay, no sé el caso ahora con la alternativa a las soluciones concretas, porque ya te digo que hay organizaciones, desde luego la plataforma, con diferentes opiniones y diferentes alternativas, diferentes propuestas que significarían o que podrían significar dar una solución a igualar la edad real y la edad legal de jubilación sin pasar por una pérdida de hasta un 30%, que es lo que pasa en estos casos de la pensión, ¿no? Pero lo que sí que tenemos claro es que lo que no debemos aceptar es ni el deterioro de las pensiones públicas ni la argumentación de que no hay otra alternativa o es esto lo que hay que hacer, ¿no? Lo que tenemos que exigir es que las pensiones públicas no pierdan poder adquisitivo y las pensiones públicas no se deterioren, sino que tienen que ir a mejor. Por eso, el problema de blindarlas en la Constitución, en el momento en que la prohibición de que sean privatizadas, es decir, que por su degradación se produzca un proceso de privatización total o parcial, y que en el momento en el que se prohíbe que puedan perder poder adquisitivo, el Estado de Derecho obliga, la Carta Magna obliga a que solo haya un camino: mejorarlas. Entonces, blindar las pensiones en la Constitución no es la fórmula que lo soluciona todo, es el principio de un proceso diferente en nuestro país, porque a partir de ese momento los poderes públicos solo pueden invertir en cómo mejorarlas, y entonces ahí está el debate: ¿se mejora primero esta parte o esta otra, o este sector o este otro sector? ¿Debe ser esta la pensión mínima? ¿Debe ser otra? Hay una gran cantidad de cosas que hay que discutir, ¿no? Como por ejemplo, cómo se iguala la edad real a la edad legal, etcétera, ¿no? Pero lo que sí que tiene que pasar es, oiga, que objetivamente esté planteado como dogal constitucional, es decir, como algo que obliga a los poderes públicos, que no se pueden tomar medidas que empeoren las condiciones de los pensionistas y que pierdan poder adquisitivo. Y de ahí acabo esta respuesta a la pregunta que me hacías, con lo que otras veces hemos dicho, ¿no? Oiga, pero ustedes quieren convertir a los pensionistas en ese sector al que no le afecte ninguna medida a empeorar sus condiciones. Sí, efectivamente, eso es lo que queremos. Pues muchísimas gracias, a continuar con la labor, porque veo que todavía hay muchos asuntos pendientes en lo que a las pensiones públicas se refiere. Así que a continuar con las reuniones, que esto sí que es en beneficio de todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por la información. Muy buenas tardes. Seguimos eso con el tema de las pensiones, que no es la primera vez ni será la última que abordemos en este programa, porque todavía no está claro. Sí que ha habido reforma de las pensiones, pero hay todavía, como lo acaban de escuchar, muchos asuntos que dilucidar. Vamos con unas imágenes que nos han facilitado desde la Archancha, porque continúan las labores de búsqueda que se están llevando a cabo para localizar al joven desaparecido este fin de semana mientras practicaba pesca submarina en la zona del Cabo de Santa Catalina, en Lekeitio. Se han retomado las labores de búsqueda esta misma mañana, quedaron suspendidas ya en la noche de ayer. Desaparecía el joven mientras realizaba pesca submarina y en las labores participan los helicópteros de Ertzaintza y Salvamento Marítimo, que se alternan con la labor de las embarcaciones de Cruz Roja. Estos equipos están coordinados desde atención de emergencias del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. La desaparición tuvo lugar hacia las 6 menos 4 de la tarde, que se tenía conocimiento de que no aparecía el joven buceador, y un compañero con el que estaba realizando esta actividad daba el aviso de su desaparición. Salvamento Marítimo de Ondarroa se sumaba a estas labores. Bueno, esperamos que pueda ser localizado. Hablamos ahora de Bilbao, porque el Ayuntamiento ha presentado el Plan Estratégico de Comercio de Bilbao
2025. Entonces ya van 4 años por delante, que lo han definido como una apuesta por mejorar la posición competitiva del sector. El alcalde Juan María Aburto ha presidido hoy la presentación de este plan, hoja de ruta municipal para mejorar y fortalecer la posición competitiva del sector en la villa y su atractivo como ciudad comercial, tanto para los bilbaínos como para los visitantes. El plan estratégico se estructura en 4 ejes de trabajo y 33 líneas de acción que se van a iniciar este año 2021 y con el horizonte temporal puesto en el 2025, un periodo donde será necesario abordar la reconversión del sector y su impulso tras la crisis provocada por la pandemia. En el diseño y en la elaboración de este plan se ha contado con la participación de comercios, asociaciones, diferentes áreas municipales, partidos políticos con representación en el consistorio. De forma paralela se ha realizado también un diagnóstico del sector comercial de la villa, con información de cada uno de los establecimientos gracias a las entrevistas individuales realizados a casi 3.000 comercios bilbaínos. En estos años 2020-2021 el Ayuntamiento ha destinado más de 3 millones de euros a ayudas directas a los sectores del comercio y la hostelería en el marco de la campaña Bilbao Aurrera, a los que hay que añadir otros 4 millones más, ya serían 7, de las campañas de Bono Bilbao, una apuesta por la recuperación de los sectores fuertemente afectados por la pandemia de la COVID-19, ha dicho el alcalde de la villa, Juan María Aburto. Empezamos aquí, en esta misma sala, hace ya unos cuantos meses. Y hoy, tras un gran trabajo desarrollado, volvemos a estar aquí. Pero como os decía en euskera, esto no es el final de nada, sino que es el comienzo. Quiero empezar por daros las gracias por estar hoy con nosotros y nosotras en la presentación de este Plan Estratégico del Comercio Bilbao 2025. Si digo que no lo tenemos fácil, seguramente no estoy desvelando nada nuevo. Es más, seguramente quienes venís de las diferentes asociaciones de los barrios de Bilbao lo sabéis mucho mejor que yo. Pero precisamente ese debe ser uno de los acicates que tenemos que tener para ver cómo hacemos frente a esta situación compleja que tenemos delante. Quiero, decía, daros las gracias y quiere ser un agradecimiento doble. Por un lado, cumplimos uno de los compromisos que adquirimos en nuestro plan de mandato en esta legislatura, hacer este plan para abordar esa profunda transformación estructural en la que está el mundo del comercio, o mejor dicho, en la que lleva ya estando unos cuantos años. Un fenómeno que, como sabéis, no es exclusivo de Bilbao, sino que es un fenómeno que se da en todas las ciudades, es un fenómeno global. Estamos en un contexto sectorial muy complejo, al que se le han unido, además, por si ya el contexto fuera poco, los efectos de una devastadora pandemia, una crisis sanitaria mundial, totalmente inédita, que en Bilbao también ha dejado secuelas importantes, a las cuales también tenemos que hacer frente. Y por otro lado, quería trasladaros mi más sentido agradecimiento porque este Plan Estratégico de Comercio Bilbao 2025, que hoy os presentamos, es un documento de trabajo que es, por un lado, abierto y, por otro, participativo. No se cierra en el documento que hoy presentamos, sino que el documento tenemos que irlo enriqueciendo a lo largo del tiempo. Y es un documento abierto y participativo en cuya elaboración habéis colaborado el propio sector del comercio, el tejido asociativo aquí presente, el ayuntamiento desde diversas concejalías. Sabéis que es una de las formas de trabajar que más me gusta. Concejales y concejalas diferentes, desde ámbitos sectoriales diferentes, trabajando con un mismo objetivo. Las líneas básicas de este plan estratégico Bilbao. Noticia de última hora que nos llega. Fallece Rafael Acarrá. ¿Se acuerdan?
explota, me explota, esa, a los 78 años de edad. Él lo ha comunicado a la agencia italiana ANSA, quien fuera su compañero sentimental durante muchos años, Sergio Japino. Noticia de última hora, el fallecimiento de la cantante Rafaela Carrà. Nosotros nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con la toma de posesión del nuevo obispo de Bilbao, Joseba Segura, que muchos baracaldeses le conocen porque fue párroco, creo recordar que de San Vicente o Santa Teresa. Ahí vemos las imágenes de la ceremonia de toma de posesión de Joseba Segura como obispo de Bilbao, que tuvo lugar el sábado en la Catedral de Santiago, con el aforo del 60%, por tanto unas 300 personas participaban en la celebración en el templo, en la Catedral de Santiago. Ya Monseñor Segura, Joseba Segura, ha estado acompañado de 25 obispos, arzobispos, cardenales, 60 sacerdotes y diáconos, y la amplia comitiva de representación política, encabezada también por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Les dejamos con un pequeño resumen de esta toma de posesión de Joseba Segura, nuevo obispo de Bilbao. Volvemos mañana. Agur. Agur beroa guztioi, ondoan benetan igarten zaituet gaur. Ante todo, un saludo afectuoso a la comunidad cristiana de Vizcaya, que en su gran diversidad, en la riqueza de sus ministerios y carismas, me acoge hoy con afecto como su obispo. Señor Nuncio, y a través suyo al Santo Padre, a mis hermanos cardenales, arzobispos y obispos presentes y ausentes, a las autoridades que han llegado hasta este templo, mi agradecimiento más cordial, que también se extiende a los representantes de las denominaciones cristianas hermanas que nos acompañan hoy. El profeta Elías lo había intentado todo. Había puesto su corazón en la tarea de dar a conocer la voluntad de Dios, pero el esfuerzo no daba resultados. Y a Elías se le había acabado la paciencia. Acosado por la reina Jezabel, viendo cómo el pueblo corría a arrodillarse ante Baal, se siente fracasado y pide la muerte liberadora. Ya no tiene confianza en la fuerza de Dios, que a su parecer podría imponerse, pero por algún motivo que no entiende, no quiere hacerlo. Y eso le enfada. Hay además un punto de arrogancia en su creencia de que solo él se mantiene fiel y todos los demás han perdido el norte. Arrogancia y desconfianza. Desconfianza respecto a Dios porque Dios no actúa como lo esperamos. Desconfianza hacia el pueblo porque con brocha gruesa y de una atalaya despectiva
se juzga a los demás con dureza. Tentaciones de Elías que también son tentaciones nuestras. Pronto el profeta se dará cuenta de que las cosas no son como las ha imaginado. No todos corren a arrodillarse ante los ídolos, muchos se niegan a hacerlo y son más de lo que parece. Y cierto, el Señor nos impone con huracanes, con fuegos devastadores, pero hoy, como siempre, sigue acompañando a su pueblo con una suave brisa que solo los despiertos podrán notar y disfrutar. Makila, ikurra da euskaldunontzat. Aginte, estimu, autormen, ore eta sentasunaren adierazle. Oinez doanari be, bidea erresten deutsu. Eta elizan, hartzain makila. Aginpide, zuzenaren, apaltasunaren eta maitasunaren erakusle dugu. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Et orbe di sune regnu
Gagizuz jauna, gatz guztietatik, emoiozu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezan, eta ez du aldietan sendo. Betikor zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zaingago zala. Zeure adozu erreketza, zeure adozpe ta indarra, Egin dagigun otoitz. Señor Dios nuestro, confírmanos en la fe de estos santos misterios que hemos celebrado, en la conmemoración de Nuestra Señora de Begoña. Y pues confesamos a tu Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María, Dios y hombre verdadero, concédenos ser sus mensajeros y testigos en la tierra para poder llegar a las alegrías del cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Ezkeroneko berba batzuk, izangurako neukez, gaurko ekitaldia amaitzeko. Cierto día, en 1954, un camionero alavés de ascendientes guipuzcoanos llamado José entró en una tienda ubicada a 300 metros de esta catedral. Se llamaba Segarra y entró a comprar un par de zapatos. Le atendió Tere y allí comenzó su historia como pareja y poco después la de mi familia. Le recuerdo a ellos y en ellos doy gracias a Dios por tantas mujeres y hombres de generaciones previas, haitites amamas, haites amas, que nos han dado la vida y la fe y así nos han enseñado lo que significa luchar y creer como creyentes que han sido con sencillez y con valores profundos. Erantzukizunaren aurrean beldurra bai, baina ikararik ez. Me preguntaba una amiga si no he tenido la tentación de salir corriendo ante este nombramiento. Un poco de miedo sí ha habido, la verdad. Ser obispo en esta tierra, en medio de lo que algún hermano en el episcopado aquí presente ha calificado en tono jocoso como levantiscos vizcaínos, va a ser interesante. Se dice, no sé con qué verdad, que en el señorío de Vizcaya nunca hubo siervos y siempre hombres y mujeres libres. A mí me consta que hoy entre nosotros existen tantas opiniones fuertes como personas y alguna más. Y ciertamente no abunda en esta tierra la disposición a aceptar indicaciones ajenas, sobre todo las que llegan de alguna autoridad constituida. Serán tópicos quizá, pero apuntan yo creo alguna verdad sobre lo que somos aquí. Y en todo caso, un magnífico ambiente para probar y desarrollar lo que significa sinodalidad. Aquí, la parte de la sinodalidad que apunta a la participación mayor está asegurada. La otra parte, la de mantener la comunión, resultará un poco más trabajosa, pero procuraremos no olvidar que en la Iglesia todo o es para llegar más a la gente, para potenciar la misión, o si no tiene poco sentido, muy poco sentido. Nombrándome a mí, alguno ha visto al Santo Padre poniendo en práctica aquello de que no hay mejor cuña que la de la misma madera. Gracias, Santo Padre, por la confianza. Y en todo caso, el reto de acompañar a esta Iglesia de Vizcaya suena bastante más fácil
que el de gestionar el Vaticano con espíritu evangélico. Solo pensar en eso y, como dice el Salmo, en paz me acuesto, enseguida me duermo, tranquilo. Bizitzan zehar, eleizta armodura, bide lagun asko eukidodas. Eskerrik asko guztioi, si tuviera que citar a todas las personas que han sido importantes en mi caminar creyente no terminaría. Por eso me voy a limitar solo a los obispos que me han precedido en Bilbao y nos acompañan hoy aquí. Mila esker Juan Mari, 15 años auxiliar, luego administrador apostólico de esta diócesis que es la tuya, porque en 1975 apareciste, sin ser esperado, en aquella clase de escolapios donde yo estaba, y sin que te conociera me convenciste para que cambiara mis planes y entrara al seminario. Gracias, Ricardo. Me has dicho recientemente que lo pasaste muy bien en Bilbao. Voy a ir a lo seguro y por si acaso no voy a agradecer a Dios por lo bien que lo pasaste, sino por haber olvidado pronto la parte de los sinsabores y quedarte solo con las cosas buenas. Y además aquí hay varios cardenales, pero tú eres para mí el ejemplo más cercano de cardenal al que no se le nota nada que lo es. Jauna zuekin el Padre misericordioso, por el gran amor que tuvo para con la madre de su Hijo, os conceda la salud del alma y del cuerpo. Amén. Jesucristo, el fruto bendito de la Virgen Madre, os conceda adornaros con las virtudes que os hacen más gratos a Él. Amén. El Espíritu Santo que descendió sobre la Santísima Virgen os conceda la alegría de la paz y os mantenga unidos en el seno de la Madre Iglesia.